El veneno quemaba sus entrañas mientras Pedro I de Portugal, el cruel, agonizaba en su lecho real. El rey que un día desafió a todo un reino por amor, ahora sucumbía traicionado por su propia sangre. Sus ojos, antes penetrantes y determinados, ahora estaban opacos por el dolor y la amargura de la traición. Las velas temblaban en las paredes de piedra, proyectando sombras danzantes que parecían demonios venidos para reclamar su alma atormentada. En la habitación mal iluminada del monasterio de Alcobaza, el monarca temblaba entre espasmos violentos. Los tapices ricos que decoraban las paredes parecían burlarse de su actual condición. Escenas de caza y victoria, momentos de gloria ahora reducidos a meros testigos de su caída. Los médicos, impotentes, solo observaban su sufrimiento, susurrando entre sí teorías sobre la misteriosa enfermedad que consumía a su señor. El hombre que había ordenado la ejecución de los asesinos de su amada Inés de Castro, que arrancó sus corazones aún palpitantes, ahora era consumido por un veneno administrado por su propio hijo. El olor de la muerte flotaba en el aire, mezclándose con el olor de las hierbas medicinales quemadas en braseros de bronce. Monjes circulaban silenciosamente, sus sandalias raspando contra el suelo de piedra, murmurando oraciones en latín que resonaban por los corredores como lamentos fantasmagóricos. Los pocos sirvientes que aún permanecían fieles evitaban mirar directamente al rostro contorsionado de su señor, temiendo encontrar en aquellos ojos la misma furia que un día hizo temblar a todo el reino. La fiebre lo hacía delirar, y en 1900, en sus momentos de mayor agonía, Pedro revivía los momentos que lo trajeron hasta allí. Se veía nuevamente joven, corriendo por los jardines del palacio con Inés, sus cabellos dorados brillando bajo el sol portugués. Recordaba el sabor de sus besos robados, el perfume de sus vestidos, el sonido de su risa resonando por los corredores del Palacio de Santa Clara. Pero esos dulces recuerdos pronto se transformaban en pesadillas sangrientas, el cuerpo de su amada caído sobre las piedras, su cuello blanco manchado de rojo, sus asesinos huyendo como ratas mientras ella exhalaba su último suspiro. El rey que un día hizo que los nobles de Portugal besaran la mano descompuesta de un cadáver coronado, ahora era solo una sombra del gobernante implacable que había sido. Sus manos, que un día empuñaron la espada de la venganza, ahora temblaban débiles sobre las sábanas de lino. Su voz, que un día hizo temblar los salones del poder con decretos de muerte y retribución, ahora apenas podía susurrar los nombres de aquellos que lo traicionaron. Entre delirios febriles, Pedro llamaba a Inés, su obsesión, su amor prohibido, la mujer cuya muerte desencadenó una vendetta que sacudió los cimientos del reino. El mismo reino que ahora veía a su propio hijo, Fernando, orquestar su muerte lenta y dolorosa. Los cortesanos más viejos, que presenciaron toda su historia de amor y venganza, ahora susurraban por los rincones, recontando las leyendas que ya comenzaban a formarse sobre el rey que amó más allá de la muerte. A veces, en momentos de mayor lucidez, Pedro conseguía ver la ironía de su destino. Él, que ejecutó sin piedad a los asesinos de su amada, que hizo de la venganza su razón de vivir, ahora probaba del mismo veneno que tanto utilizó. Él, que desafió a su propio padre por el amor de Inés, ahora era destruido por el odio de su propio hijo. Las campanas del monasterio repicaban regularmente, marcando las horas de su agonía. Cada toque parecía un clavo en su ataúd, aproximándolo al momento en que finalmente se reuniría con su amada Inés. Pero incluso esta perspectiva estaba manchada por la amargura de la traición. Sus planes meticulosos, las tumbas gemelas que mandó construir, la eternidad que planeó al lado de su único amor verdadero, todo ahora tenía el sabor amargo del veneno que corría por sus venas. ¿Cómo llegó a este punto el rey que transformó su historia de amor en una leyenda de venganza y poder? ¿Cómo el monarca, que desafió a su propio padre y coronó un cadáver, acabó envenenado por su heredero? Las respuestas a estas preguntas estaban enterradas en una historia de pasión, traición y venganza que comenzó décadas antes,
cuando un joven príncipe portugués posó sus ojos por primera vez en una dama de compañía castellana. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. Portugal. Primera mitad del siglo XIV. El reino vivía un período de relativa paz y prosperidad bajo el reinado de Alfonso IV, el Bravo. Las guerras contra los moros habían consolidado las fronteras portuguesas y las alianzas con Castilla garantizaban una estabilidad precaria en la península. En los corredores del Palacio Real en Lisboa, el joven príncipe Pedro crecía bajo la mirada atenta de tutores y maestros de armas, preparándose para el día en que asumiría la corona de su padre. Desde temprano, Pedro demostraba un temperamento que preocupaba a la corte. Diferente de la calculada diplomacia de Alfonso IV, el príncipe era conocido por sus explosiones de furia y por su obstinación. Cuando decidía algo, ni siquiera el rey conseguía disuadirlo de sus propósitos. Sus ojos oscuros, herencia del linaje portugués, parecían arder con una intensidad que hacía que los cortesanos desviaran la mirada. El joven príncipe se destacaba en los ejercicios militares, dominando la espada con una habilidad que impresionaba incluso a los más experimentados maestros de armas. En las cacerías reales, su impetuosidad lo llevaba a perseguir a las presas más peligrosas, desafiando a jabalíes y osos con una temeridad que tanto enorgullecía como aterrorizaba a su padre. La corte portuguesa veía en él la promesa de un rey guerrero, digno sucesor del Bravo. En 1340, como parte de las complejas alianzas que mantenían la paz en la península ibérica, fue arreglado el matrimonio de Pedro con Constanza Manuel, noble castellana de linaje real. La novia trajo consigo un séquito impresionante, incluyendo damas de compañía escogidas entre las más nobles familias de Castilla. Entre ellas se destacaba Inés de Castro, descendiente de la más alta nobleza gallega, cuyos ojos verdes y cabellos dorados parecían capturar la luz del sol portugués. El primer encuentro entre Pedro e Inés ocurrió durante las festividades de la boda. La tradición cuenta que sus miradas se cruzaron durante un banquete, cuando Inés servía vino a la nueva princesa. El tiempo pareció congelarse en aquel momento. Pedro, que hasta entonces había demostrado solo educada cortesía a su novia, Constanza, se sintió atravesado por una emoción que nunca había experimentado antes. En los meses que siguieron, el príncipe comenzó a buscar pretextos cada vez más frecuentes para estar en los aposentos de Constanza, donde Inés servía como dama de compañía. Lo que comenzó con miradas furtivas, pronto se transformó en conversaciones susurradas en los jardines del palacio. La pasión crecía como fuego en paja seca, consumiendo toda la prudencia y razón del futuro rey de Portugal. Constanza, lejos de ser ingenua, percibió el cambio en el comportamiento de su marido. En un intento desesperado de alejar a los amantes, nombró a Inés madrina de su hijo recién nacido, el infante Luis. Según las leyes de la Iglesia, tal parentesco espiritual haría que cualquier unión futura entre Pedro e Inés fuera un sacrilegio. Pero el amor no conoce barreras, sean terrenales o divinas. La situación se volvió insostenible cuando Constanza murió en el parto de su segundo hijo en 1345. Libre de los votos matrimoniales, Pedro no dudó. Para horror de la corte y furia de su padre, instaló a Inés en el Palacio de Santa Clara, en Coimbra. El antiguo palacio, con sus jardines moriscos y fuentes susurrantes, se convirtió en el escenario de un amor que desafiaba todas las convenciones de la época. En sus aposentos en Coimbra, Pedro e Inés vivían como rey y reina, ignorando las protestas de la corte y las amenazas veladas que comenzaban a circular. Los hermanos Castro, parientes de Inés, frecuentaban el palacio con creciente regularidad, trayendo consigo la influencia de la nobleza gallega. Cada día que pasaba, el príncipe heredero de Portugal se alejaba más de los intereses de su reino, sumergido en una pasión que cegaba sus ojos a los peligros que se aproximaban. La unión de Pedro e Inés no era solo un escándalo moral que sacudía los cimientos de la sociedad portuguesa, era una amenaza política que hacía temblar las estructuras del poder medieval ibérico.
Los hermanos Castro, a través de su hermana, ganaban una influencia sin precedentes en la corte portuguesa. Álvaro y Fernando Pérez de Castro, nobles gallegos conocidos por su astucia política, comenzaron a frecuentar regularmente el palacio de Santa Clara, trayendo consigo una red de alianzas e intereses que se extendía por toda Castilla. En los salones del poder en Lisboa, los consejeros de Alfonso IV observaban con creciente preocupación los movimientos en Coimbra. Diogo López Pacheco, principal consejero del rey, presentaba informes cada vez más alarmantes. Los Castro no escondían sus ambiciones. Hablaban abiertamente sobre una posible unión entre Portugal y Castilla. Sugerían matrimonios entre sus familias y la Casa Real portuguesa, e incluso osaban cuestionar la legitimidad del joven Fernando, hijo de Pedro con Constanza, como heredero al trono. El propio Pedro parecía ajeno a las implicaciones políticas de sus acciones. Completamente envuelto por su pasión por Inés, el príncipe delegaba asuntos de Estado a los hermanos Castro, firmaba decretos que favorecían a la nobleza gallega e ignoraba las advertencias cada vez más urgentes provenientes de su padre. Los hijos que tuvo con Inés, Juan, Dionisio y Beatriz, eran criados con todos los honores de infantes reales, para desesperación de los tradicionalistas de la corte portuguesa. Alfonso IV, presionado por sus consejeros y genuinamente preocupado por el futuro del reino, intentó inicialmente medidas diplomáticas. Envió emisarios a Coimbra, ofreció tierras y títulos a los Castro a cambio de su alejamiento, e incluso propuso un nuevo matrimonio para Pedro con una princesa francesa. Todos los intentos fueron recibidos con desdén por el príncipe enamorado y su amada. La situación alcanzó su punto crítico en el invierno de 1355. En una reunión secreta del Consejo Real, Diogo López Pacheco, junto con Pero Coelho y Álvaro González, presentó evidencias reales o fabricadas de un supuesto plan de los Castro para asesinar al joven Fernando y colocar a los hijos de Inés en la línea de sucesión. Alfonso IV, tras una noche de agonía, tomó una decisión que mancharía para siempre su reputación. Ordenó la ejecución de Inés de Castro. El destino proporcionó la oportunidad perfecta. En una fría mañana de enero, mientras Pedro estaba en una cacería en las tierras al norte de Coimbra, los tres asesinos, Pacheco, Coelho y González, cabalgaron hasta el palacio de Santa Clara. Los guardias, reconociendo el sello real, no ofrecieron resistencia. Encontraron a Inés en los jardines del palacio, donde solía pasar las mañanas con sus hijos. La escena que siguió entró en la historia como uno de los episodios más brutales de la crónica portuguesa. Inés, percibiendo la intención de los hombres, se arrodilló ante ellos. Con sus hijos pequeños agarrados a sus faldas, imploró misericordia. Su belleza legendaria, que había inspirado a poetas a llamarla Cuello de Garza, por un momento, pareció conmover incluso a sus verdugos, pero la razón de Estado prevaleció sobre la compasión. Las espadas atravesaron su cuello blanco, manchando de rojo las piedras del jardín donde tantas veces había encontrado a su amado. Cuando Pedro regresó de la cacería y encontró el cuerpo de su amada, su transformación fue instantánea e irreversible. El príncipe enamorado murió en aquel momento, dando lugar a un hombre consumido por el odio y la sed de venganza. Su dolor se transformó en furia devastadora que no perdonaría ni siquiera a su propio padre. Reuniendo aliados entre la nobleza, descontenta, Pedro inició una guerra civil que devastaría las tierras entre Duero y Miño. Castillos fueron sitiados, villas fueron quemadas y la sangre tiñó los campos portugueses. El príncipe, que un día fue conocido por su pasión arrebatadora, ahora ganaba un nuevo epíteto: el cruel. La paz solo fue restaurada mediante un acuerdo formal entre padre e hijo, pero todos sabían que era solo una tregua temporal. Pedro nunca perdonó. Durante 2 años alimentó su odio en silencio, planeando meticulosamente su venganza. La muerte de Alfonso IV en 1357 no fue el fin de la historia, sino apenas el inicio de una vendetta que entraría en la historia de Portugal. La coronación de Pedro I en 1357
no fue solo una ceremonia de sucesión, fue el inicio de un reinado que dividiría la historia de Portugal. Mientras el arzobispo de Braga colocaba la corona sobre su cabeza en la Catedral de Lisboa, los cortesanos más atentos notaban un brillo peculiar en sus ojos. No era el orgullo de un nuevo rey, sino el fulgor de la venganza contenida durante tanto tiempo. Para el pueblo común, Pedro pronto se reveló como un gobernante sorprendentemente justo. Recorría el reino disfrazado, como hacían los califas en las historias orientales, para observar personalmente cómo vivían sus súbditos. Estableció tribunales itinerantes, llevando la justicia real hasta las villas más remotas. Castigaba severamente a nobles que abusaban de sus privilegios y no dudaba en ahorcar a ladrones y asesinos, independientemente de su origen social. Esta faceta de su gobierno le valió el epíteto de El Justiciero. Pero había otro Pedro, conocido solo por los círculos más cercanos al poder. Este era el Cruel, un hombre obsesivo que transformó el trono portugués en un instrumento de venganza personal. Sus primeras acciones como rey no fueron dirigidas a la administración del reino, sino a la ejecución de un plan meticulosamente arquitectado durante los años de espera. En una fría mañana de enero de 1360, Pedro convocó al clero y a la nobleza para una asamblea extraordinaria en el Palacio Real. El salón del trono estaba repleto cuando el rey hizo su anuncio bombástico. Él se había casado secretamente con Inés de Castro en Braganza, años antes de su muerte. Presentó testigos, algunos visiblemente intimidados, que juraron sobre los evangelios haber presenciado la ceremonia. D. Gil, obispo de Guarda, y Estebno Lobato, su guardarropa, describieron con detalles sospechosamente precisos una boda realizada en secreto absoluto. La Iglesia, presionada por la corona y temiendo un cisma, no tuvo otra opción que reconocer la unión póstuma. Con este acto, Pedro no solo legitimaba su amor por Inés, transformaba su asesinato en regicidio. Los hijos que había tenido con ella antes, considerados bastardos, ahora eran oficialmente infantes de Portugal, con derechos sucesorios que rivalizaban con los del joven Fernando. Pero la legitimación de Inés era solo el primer acto de su venganza. A través de un acuerdo con su sobrino, Pedro I de Castilla, otro monarca que ganaría el epíteto de Cruel, consiguió la extradición de dos de los asesinos de su amada. Pedro Coelho y Álvaro González, que habían huido a Castilla, fueron traídos encadenados a Portugal. Lo que siguió fue un espectáculo de crueldad que impactaría incluso para los estándares de la época. En Santarém, Pedro ordenó que los prisioneros fueran torturados en su presencia. Mientras comía tranquilamente, vio a los verdugos arrancar los corazones de los condenados, uno por el pecho, otro por la espalda. Este, dijo señalando el pecho de Coelho, latía contra mi amada. Este, indicando la espalda de González, se volvió contra su rey legítimo. Pero el acto que verdaderamente inmortalizaría su historia aún estaba por venir. En una ceremonia que mezclaba amor, poder y macabra teatralidad, Pedro ordenó la exhumación del cuerpo de Inés del monasterio de Santa Clara. El cadáver, ya en avanzado estado de descomposición, fue vestido con trajes reales, adornado con la corona de Portugal y colocado en un trono en el monasterio de Alcobaça. Toda la corte fue convocada para una ceremonia sin precedentes, un besamanos a una reina muerta. Uno a uno, nobles, clérigos y oficiales del reino fueron obligados a arrodillarse ante el cadáver coronado y besar su mano descompuesta. Era la venganza final de Pedro, forzar a aquellos que habían despreciado a Inés en vida a reconocerla como reina en la muerte. Mientras la macabra ceremonia se desarrollaba, el joven Fernando observaba todo con una mezcla de horror y preocupación. El príncipe heredero, hijo de Pedro con Constanza Manuel, veía su derecho al trono amenazado por la legitimación de los hijos de Inés. Más perturbador aún era presenciar la obsesión creciente de su padre, que parecía más interesado en honrar a una muerta que en preparar el futuro del reino. La corte portuguesa se dividió. Algunos veían en las acciones de Pedro la prueba suprema de un amor que trascendía la muerte. Otros,
más pragmáticos, se preocupaban por la estabilidad del reino. El rey que hacía justicia a los pobres y castigaba a los poderosos era el mismo que parecía dispuesto a sumergir a Portugal en una crisis sucesoria por amor a un fantasma. La obsesión de Pedro por Inés comenzó a dominar cada aspecto de su reinado. El rey que antes recorría el país haciendo justicia a los pobres, ahora pasaba días enteros supervisando la construcción de las tumbas gemelas en el monasterio de Alcobaça. Los sarcófagos, esculpidos por los mejores artistas de la época, eran una obra maestra del gótico portugués. En sus caras de piedra, artesanos inmortalizaban escenas del romance prohibido, ángeles lloraban la separación de los amantes y la inscripción «Hasta el fin del mundo» proclamaba la eternidad de aquel amor. En los corredores del poder, sin embargo, se susurraba que el rey estaba perdiendo el juicio. Sus audiencias públicas, antes famosas por la justicia rigurosa, se volvieron erráticas. En algunos días condenaba a hombres a muerte por crímenes menores. En otros, perdonaba a asesinos porque alegaban haber actuado por amor. Los nobles aprendieron a evitar cualquier mención de matrimonios arreglados o amores prohibidos en su presencia, temiendo despertar sus recuerdos dolorosos. El tesoro real, antes bien administrado, comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Pedro desviaba fortunas para la construcción de las tumbas y para misas perpetuas en memoria de Inés. Ordenó la construcción de capillas en cada lugar donde se habían encontrado secretamente y mantenía una pequeña corte de poetas encargados exclusivamente de componer versos sobre su historia de amor. Su hijo Fernando, observando la situación, con creciente alarma, comenzó a tejer una compleja red de alianzas. El joven príncipe, educado en las sutilezas de la política medieval, se aproximó estratégicamente a los nobles descontentos. En reuniones secretas realizadas en sus propiedades en Santarém, escuchaba las quejas de los hidalgos que veían sus influencias disminuir en favor de los partidarios de Inés. Particularmente preocupante era la situación de los hijos de Inés, Juan, Dionisio y Beatriz. Tras su legitimación póstuma, habían sido elevados a la condición de infantes, con derechos sucesorios que rivalizaban con los de Fernando. El príncipe heredero observaba con aprensión el cariño especial que su padre demostraba por sus medio hermanos, especialmente por Juan, que tenía los mismos ojos verdes de su madre. La corte portuguesa rápidamente se dividió en facciones. Los partidarios de Fernando, liderados por antiguos consejeros de Alfonso IV, argumentaban que la obsesión del rey estaba llevando a Portugal a la ruina. Alertaban sobre la proximidad peligrosa con Castilla, reino que aún abrigaba al último de los asesinos de Inés, Diogo López Pacheco, y que podría usar a sus hijos como pretexto para una intervención. Del otro lado, los partidarios de los Castro, principalmente nobles gallegos y portugueses, del norte, defendían que Pedro estaba en su derecho de honrar la memoria de su reina legítima. Argumentaban que su justicia rigurosa y su dedicación al amor eran señales de un espíritu elevado, superior a las mezquindades de la política común. En medio de estas disputas, Fernando comenzó a consultar discretamente a médicos y herbolarios. A través de intermediarios de confianza, buscaba información sobre venenos lentos, que pudieran simular una enfermedad natural. El príncipe, que creció escuchando historias sobre las ejecuciones ordenadas por su padre, sabía que necesitaba actuar con extrema cautela. El veneno escogido fue un compuesto a base de arsénico y hierbas, administrado en dosis minúsculas en las comidas del rey. Los primeros síntomas eran casi imperceptibles: una fatiga inusual, dolores de cabeza ocasionales, una sed constante. Pedro, absorto en sus proyectos para las tumbas, inicialmente no dio importancia a estas señales. Los sirvientes más cercanos al rey, sin embargo, comenzaron a notar cambios sutiles. Su apetito disminuía, sus manos temblaban ligeramente al sostener la copa de vino y su piel adquiría una palidez antinatural. En las noches de luna llena, cuando solía pasear por los jardines recordando sus encuentros con Inés,
Ahora necesitaba apoyarse en los guardias para caminar. La ironía de la situación no escapaba a los observadores más atentos. El rey, que había hecho de la venganza su razón de vivir, estaba siendo destruido por la venganza de su propia sangre. El hombre que arrancó corazones de pechos aún palpitantes, ahora tenía su propio corazón envenenado por la traición familiar. A medida que el veneno se acumulaba en su organismo, Pedro comenzaba a presentar síntomas más graves. Sus accesos de furia, antes temidos por toda la corte, fueron sustituidos por períodos de melancolía profunda. Pasaba horas contemplando la tumba vacía que había mandado construir para sí, al lado de la de Inés, como si presintiera que su tiempo se agotaba. A principios de 1367, el declive de Pedro I ya no podía ser ocultado a la corte portuguesa. El rey, antes conocido por su fuerza física y presencia imponente, ahora apenas podía dejar sus aposentos en el monasterio de Alcobaza. Su cuerpo, que un día empuñó la espada de la venganza con vigor implacable, se consumía visiblemente. Los médicos reales, convocados de todos los rincones del reino, se reunían en concilios interminables, debatiendo teorías sobre la misteriosa enfermedad que consumía a su soberano. Las mañanas en el monasterio se transformaron en un ritual macabro. Sangrías eran realizadas en el intento de purificar la sangre real, mientras monjes especializados en medicina preparaban pociones cada vez más elaboradas. La habitación real se convirtió en una cámara de experimentaciones médicas medievales. Hierbas aromáticas eran quemadas para alejar malos espíritus. Piedras preciosas eran sumergidas en su vino para neutralizar posibles venenos, y oraciones en latín resonaban día y noche por los corredores. La verdad sobre su envenenamiento comenzó a circular primero entre los sirvientes más cercanos, que notaban los patrones sospechosos. El copero real había observado cómo ciertas comidas eran preparadas separadamente, cómo determinados sirvientes, leales a Fernando, insistían en servir personalmente al rey. Los susurros pronto alcanzaron los corredores del poder, dividiendo aún más a la ya fragmentada corte portuguesa. Algunos apuntaban directamente a Fernando como mandante, citando su creciente impaciencia para asumir el trono y su temor a los hijos de Inés. Otros culpaban a nobles castellanos, sugiriendo una venganza tardía por la ejecución de Pero Coelho y Álvaro González. Había incluso aquellos que veían en la enfermedad del rey un castigo divino por haber profanado la iglesia con la coronación de un cadáver. Pedro, incluso en su estado debilitado, no estaba ajeno a los rumores. En sus momentos de lucidez, que se volvían cada vez más raros, observaba con amarga ironía cómo su propio hijo había seguido sus pasos en el camino de la venganza. El rey que un día ordenó ejecuciones brutales, ahora probaba del mismo cáliz de retribución que había servido a otros. En sus delirios febriles, cada vez más frecuentes, Pedro revivía los momentos cruciales de su vida. Conversaba con Inés como si ella estuviera presente, recontando sus cacerías juntos, sus encuentros secretos en los jardines de Santa Clara, las promesas de amor eterno susurradas bajo las estrellas portuguesas. En otros momentos, revivía sus venganzas, ordenaba nuevamente la ejecución de los asesinos de Inés, describía con detalles perturbadores cómo sus corazones habían sido arrancados, comandaba una vez más la macabra ceremonia de Minumencentum, coronación póstuma. Los pocos cortesanos autorizados a visitarlo relataban escenas perturbadoras. El rey alternaba entre momentos de violenta lucidez, donde profería sentencias de muerte contra enemigos ya hace mucho ejecutados, y períodos de profunda melancolía, durante los cuales recitaba poemas de amor que había compuesto para Inés en su juventud. En la capilla del monasterio, Fernando participaba en misas diarias, demostrando públicamente su preocupación por la salud de su padre. Sin embargo, entre bastidores, ya negociaba con la iglesia los preparativos para su propia coronación. El obispo de Lisboa, que años antes había legitimado el matrimonio póstumo de Pedro con Inés, ahora se preparaba para ungir a su asesino como nuevo rey de Portugal. La nobleza, siempre atenta a los vientos del cambio, comenzó a migrar sutilmente
hacia el lado de Fernando. Aquellos que habían sido más cercanos a Pedro encontraban excusas para ausentarse de la corte, temiendo ser asociados con el rey moribundo. Los que habían apoyado la legitimación de los hijos de Inés ahora juraban lealtad al futuro rey, garantizando que siempre habían considerado a Fernando el único heredero legítimo. El círculo de la traición se cerraba inexorablemente. Pedro, el rey que había hecho de la venganza su razón de vivir, que transformó un amor prohibido en una leyenda inmortal, ahora enfrentaba su propio juicio final. No un juicio público, con acusadores y defensores, sino un veredicto silencioso, administrado gota a gota en las copas de vino, servido junto con los platos de su mesa real. En sus últimos momentos de claridad, Pedro parecía comprender la simetría poética de su destino. Él, que desafió a su propio padre por el amor de Inés, ahora era destruido por el odio de su hijo. El veneno que corría por sus venas era apenas la materialización de un ciclo de violencia que él mismo había iniciado, una danza macabra de amor y muerte que encontraba su último movimiento. El 18 de enero de 1367, cuando las campanas del monasterio de Alcobaça doblaron anunciando la muerte de Pedro I de Portugal, una era llegaba a su fin. El rey que transformó su historia, de amor en una leyenda, moría como había vivido, llamando a Inés. Sus últimos momentos, según los monjes que lo asistían, fueron dedicados a garantizar que su cuerpo sería depositado en la tumba que había mandado construir, eternamente orientado hacia el sepulcro de su amada. La muerte de Pedro desencadenó una secuencia de eventos que sus contemporáneos observaron con mórbida fascinación. Su cuerpo fue preparado con todos los honores debidos a un rey, vestido con las insignias reales que un día él había hecho colocar sobre el cadáver de Inés. La corona que se dio a su reina muerta ahora reposaba sobre su propia cabeza, sin vida. El cortejo fúnebre que lo llevó hasta su tumba en Alcobaça fue acompañado por una multitud silenciosa. El pueblo que lo conoció como el Justiciero, mezclado con los nobles que ya rendían homenaje al nuevo rey. Fernando asumió el trono en medio de una atmósfera de tensión contenida. Su primera acción como rey fue ordenar una investigación sobre los últimos años del reinado de su padre, bajo el pretexto de restaurar el orden en el reino. En la práctica, esto significó una purga sistemática de los antiguos aliados, de Pedro y de los partidarios de los Castro. Los hermanos de Inés, que un día habían sido tan poderosos en la corte portuguesa, huyeron precipitadamente a Castilla. Los hijos de Inés, Juan, Dionisio y Beatriz, se convirtieron en objeto de intenso debate político. Fernando, temiendo que se transformaran en puntos de convergencia para la oposición, inicialmente intentó mantenerlos bajo estrecha vigilancia en la corte. Sin embargo, a medida que su propio reinado enfrentaba crecientes dificultades, su postura en relación a los medio hermanos se volvió más severa. Juan y Dionisio acabarían huyendo a Castilla, donde se convertirían en piezas importantes en el complejo ajedrez político ibérico. La historia de Pedro e Inés, sin embargo, se negaba a morir. En los años que siguieron, trovadores y cronistas transformaron su tragedia en una de las más duraderas leyendas portuguesas. La cruel ejecución de Inés, la venganza implacable de Pedro, la macabra coronación póstuma, el besamanos al cadáver, cada elemento de la historia fue amplificado y recontado innumerables veces, mezclando hechos históricos con elaboraciones poéticas. El reinado de Fernando, marcado por guerras desastrosas y decisiones políticas cuestionables, sirvió como contraste que solo realzó la figura romántica de su padre. Mientras Pedro era recordado como el rey que elevó el amor por encima de las convenciones sociales y políticas, Fernando entró en la historia como el monarca que casi llevó a Portugal a la ruina. El veneno que usó para matar a su padre acabó, metafóricamente, envenenando también su propio reinado. La ironía histórica se manifestó de varias formas. Los Castro, que Pedro tanto favoreció y Fernando intentó destruir, acabaron prosperando en Castilla, donde su influencia política sobrevivió por generaciones.
Las reformas judiciales implementadas por Pedro, que Fernando intentó desmantelar, se probaron tan eficaces que fueron gradualmente restauradas por sus sucesores. Incluso la práctica de los reyes portugueses de recorrer el reino para administrar justicia personalmente, iniciada por Pedro, se convirtió en tradición mantenida por varios de sus sucesores. Pero fue en el campo cultural donde el legado de Pedro e Inés alcanzó su mayor dimensión. Su historia inspiró generaciones de artistas, poetas y escritores. Luis de Camões les dedicó algunos de los versos más memorables de los Lusíadas, inmortalizando el cuello de garza de Inés y la pasión arrebatadora de Pedro. Pintores, escultores y dramaturgos a lo largo de los siglos retornaron repetidamente a esta narrativa de amor, muerte y venganza, encontrando en ella elementos eternos de la condición humana. Las tumbas góticas de Pedro e Inés en Alcobaza se convirtieron no solo en obras maestras del arte medieval portugués, sino también en símbolos tangibles de un amor que desafió a la muerte. Separados por metros de piedra fría pero unidos por la eternidad, como prometido en la inscripción «Hasta el fin del mundo», los amantes continúan fascinando a visitantes que contemplan los detalles esculpidos en sus sarcófagos, escenas de sus vidas, de su muerte y de su unión trascendental. Siglos después, cuando arqueólogos abrieron las tumbas para trabajos de restauración, descubrieron que Pedro e Inés habían sido de hecho depositados de forma que quedaran cara a cara, para que, según la leyenda, en el día del juicio final, sus primeras miradas fueran el uno para el otro. Esta última gentileza, probablemente ordenada por Pedro en sus momentos finales, sirve como testimonio final de un amor que transformó la historia de Portugal. La verdadera victoria de Pedro e Inés fue sobrevivir en la memoria colectiva, no como figuras históricas marcadas por la violencia y la venganza, sino como símbolos eternos de un amor que trascendió las barreras de la vida y la muerte. Mientras sus contemporáneos, incluido el propio Fernando, fueron gradualmente olvidados o recordados solo por sus fracasos, Pedro e Inés conquistaron una forma de inmortalidad que ni siquiera ellos podrían haber imaginado. Fin de la historia. Tú, noble espectador, que caminaste con nosotros por los pasillos sombríos de la historia, ¿qué te llevas de este viaje? Si esta narrativa te conmovió, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo con quien ama la historia viva e intensa. Y no te pierdas el próximo episodio. Hablaremos sobre la Reina Loca y el Imperio de las Sombras, Isabel I de España. Nos vemos allá.